Soy Juan Marcial Guerrero Rosado, originario de Izmiquilpan, Hidalgo, en el Valle del Mezquital. Eh, Allí estudié la primaria, en este lugar y en Alfajayucan. La secundaria y la preparatoria las curso aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y después, a punto de inscribirme para estudiar la licenciatura en Derecho, de la que no estaba yo muy convencido, no porque sea mala, sino porque yo no lo quería, pero no teníamos más que tres opciones: Derecho, Ingeniería y Medicina. La víspera de inscribirme le digo a mi madre: madre, no quiero estudiar Derecho. Dice: pues no pierdas ni el tiempo ni la vocación. Vamos a ver cómo nos organizamos, pero te vas a México. Y me fui a la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad a estudiar Lingüística y Literatura Hispánicas, carrera que tomé con mucha afición. Y desde el segundo semestre daba yo ya clases aquí en la secundaria oficial, luego en la secundaria federal número 2 y después en la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me traslado a México a trabajar después y a terminar la carrera, porque yo viajaba 2 días a la semana para estudiar en la universidad cuando no había metro, así que era imposible. Yo aprendí a leer grandes libros en los camiones porque no había más tiempo. Una vez que termino los estudios de lingüística y literatura, me meto a estudiar, para balancear mi formación académica, economía, licenciatura que cursé hasta más o menos un 40%. La dejé porque me ofrecieron un empleo en la Secretaría de Educación Pública para dirigir un programa nacional a los profesores en servicio. Y entonces me clavo en la docencia en la Secretaría de Educación Pública por muchos años. Luego viene el trabajo en la cuestión editorial cultural en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en la Enciclopedia de México. Y por allí, a fines de los 80, me invitan a trabajar en Pachuca en proyectos culturales. Pues me traslado para acá, estoy un tiempo en el gobierno del estado y después en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo me invitan precisamente a trabajar en la promoción cultural, en el fomento a la lectura y en el trabajo editorial. Y allí continúo incursionando como conductor de programas culturales de radio y televisión. Y pues coleccionando lecturas, coleccionando amigos, coleccionando recuerdos de viajes al interior del país y al extranjero cuando se pudo. Y aquí me caso, aquí están mis hijos, bueno, ahora uno de ellos en México. Eh, y aquí seguimos construyendo la vida. Siempre, además de una vida familiar armónica en una casota enorme en Izmiquilpan, con una casa con cuartos en L, donde se sucedían uno al otro, y un corredor hermosísimo tejado. Mi madre, que le encantaban las plantas, tenía árboles y plantas por todos lados. Y al mismo tiempo me acuerdo mucho de mi asistencia a la escuela. Yo empiezo en primaria después de un año de jardín de niños. Empiezo en primaria, me llevaba mi hermano, al siguiente año también, después ya no, porque él se fue a estudiar al Fajayucan. Y bueno, pues uno llegaba solo a la escuela y se regresaba solo a esa edad, pero tuve maestros de la vieja guardia espléndidos. Mi maestra de primero era una mujer ya anciana, pero tan generosa, tan entregada a su trabajo. Y además, la imagen que yo tengo de mis profesores de esa época era de gente que ganaba el mínimo, vivían en cuartos redondos en vecindades. Sin embargo, era una entrega espléndida a sus alumnos, nos daban clase en la mañana y en la tarde. En fin, yo estudié en Izmiquilpan primero, segundo, tercero. Cuarto y sexto nos mandaban mis papás a estudiar al Fajayucan, porque allí existía un profesor también de la vieja guardia, que ya cuando nos dio clases, don Teófilo Santos, cuando nos dio clases ya era un señor de cabello cano, alto, imponente, ya era una persona mayor,
pero con tal presencia que además en un pueblo que todavía no era tocado por los beneficios del desarrollo económico y tenía las calles sin pavimentar, no había todavía agua entubada en todas las casas, energía eléctrica no había llegado el primer año que yo estuve allá. Entonces, en un pueblo así, ¿qué es lo que uno se encontraba? Casas desocupadas que fueron señoriales alguna vez, llenas de fantasmas, casas que decían allí trabajaban los espiritistas. Todo esto eran mitos, pero era un pueblo, y yo así lo he definido siempre, el Valle del Mezquital. Después de muchos años yo lo describo en la geografía literaria como un lugar entre Macondo de García Márquez y el Comala de Juan Rulfo. Así, lleno de fantasmas vivos, lleno de historias recreadas, lleno de reinvenciones de la vida, y donde el temor del niño era superado por la curiosidad del chamaco que decía, a ver si de veras me encuentro con un fantasma. Nunca nos encontramos con un fantasma más que los que traíamos dentro. Pero eso es lo que recuerdo, y hace poco ocurrió algo muy curioso. Íbamos al Fajayucan porque se rendía reconocimiento a algunas personas fallecidas y otras en vida que habían dejado algo al pueblo, al municipio. Llegamos, es un pueblo ya muy cambiado respecto a aquel que les contaba. Y yo iba en el camino platicándole a mi sobrina y a su esposo que había tenido un maestro brillante, don Teófilo Santos, un individuo además de una marcada laicidad, un hombre laico, respetuoso de las creencias religiosas ajenas, pero cumpliendo siempre con la vehemencia de que la educación debía ser laica. Y lo más curioso de todo, se llamaba Teófilo Santos. Teo, Dios, Filo, amigo de los dioses, y Santos. Parecía que el nombre se lo había puesto García Márquez, definitivamente, o Juan Rulfo. Y qué ejemplo. Yo estoy seguro de que esos 2 años que cursé con él, porque más era una escuela donde había un profesor para primero, enseñarle a los niños a leer, otro para segundo y tercero, iniciarlo en el conocimiento de las disciplinas diversas, y él que daba cuarto, quinto y sexto, una fila para cada grado, y además dirigía la escuela. Los lunes él llegaba en un caballo y su hijo, que cursaba sexto, venía en un burro. Él se bajaba, se quedaba en la escuela de lunes a viernes. Diario llegaba su hijo a dejarle la comida. El viernes su hijo traía el caballo nuevamente y él se regresaba a un rancho cercano donde vivía la familia. Siempre de traje y con una ética incalificable. Para la época era común que los profesores dieran un reglazo o un varazo a quien se portara mal. Él jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Para la temporada era que predicaba con el ejemplo y con la autoridad moral. Yo recuerdo mucho esa infancia entre Izmiquilpan y Alfajayucan. Alfajayucan era la tierra de los abuelos. La visita a esas casas donde se alumbraban con quinqué o con velas, donde la abuela cubría los carbones encendidos con la ceniza para no apagarlos, y a la siguiente comida barría esa ceniza, aventaba el aire y otra vez revivía el fuego. Ese era un ciclo, el fuego nuevo cada rato. Imagínense esto, apreciarlo en un escuincle que no entendía las cosas, que no razonaba porque no tenía la edad para hacerlo. Estoy hablando de esto cuando yo tenía 4 o 5 años. Lo de estudiar en la primaria fue a los 9 y a los 11, a los 10 y a los 11 años. 9 y 11 años. Entonces, bueno, a mí me marcaron muchísimo y estoy seguro de que la vocación por la docencia, que no me ha abandonado en toda la vida, y pues de esto estoy hablando más de medio siglo, la vocación por la docencia se la debo a 3 personas: a mi profesor Teófilo Santos, a la maestra Esperanza Herraiz, aquí está una fotografía de ella, y a mi padre. Ellos 3, muchos más, pero ellos 3 sembraron e hicieron que germinara la voluntad por la docencia, el gusto por la lectura.
Pues mira, en la casa nunca abundó el dinero, pero siempre hubo libros y frijoles. Mi madre siempre se preocupó porque hubiera dinero para los cuadernos y para la comida, y hacía milagros. Esa generación de nuestros padres tuvieron que trabajar mucho para sacar a los hijos adelante, además eran familias numerosas. Y mi padre, como antropólogo, tenía cajas y cajas de libros en algo que, como ya viste hace rato, lo que yo llamo biblioteca, que debe ser más bien cuarto lleno de libros desordenados. Y así había un cuarto y siempre había 3 o 4 libros en su buró. Entonces, ese ambiente, quieras o no, te marca, te influye. Y yo buscaba libros y curioseaba y buscaba algunos que tuvieran dibujitos para acercarme. Después en Alfajayucan llega un profesor a primer año y era un lector vehemente, y a mi primo y a mí nos dice, ¿y por qué no leen? Ahí tienen la biblioteca escolar. Eso es algo fabuloso de aquella escuela rural. Tenía su biblioteca. Y allí me acuerdo que me acerqué más todavía a los libros. Siempre los libros me atrajeron y además... de algo estoy seguro. Yo estudié más adelante la licenciatura en letras, en lingüística y literatura hispánicas. Estudié algo de economía también en la Universidad Nacional Autónoma de México, algo de sociología. Pero siempre he estado acercándome a las ciencias sociales, la lingüística es una de ellas, y a la literatura. Entonces, estoy convencido de que además de haber tenido una formación sistemática a nivel profesional, concursos, cursos que tomé después, actualizaciones, etcétera, para el trabajo. Estoy seguro de que la lectura ha sido un elemento fundamental. No he sido un lector riguroso de que solo voy a escoger esta línea. He sido un lector curioso, inquieto, irregular, pero esto mismo me ha dado una formación ecléctica, variada, diversa y dispersa, y como yo lo comento con frecuencia, luego le doy plática a los jóvenes y les digo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que me ha abierto las puertas en la vida? Y me dicen, los libros. No es cierto, las llaves, les digo yo. No, sí han sido las lecturas, han sido, y no digo lecturas de libros nada más. Para mí leer es descodificar el código que otro construyó. Y en ese sentido se leen los libros, pero se lee una pintura, se lee una obra de teatro, se lee la decoración de una casa. ¿Por qué? Porque tú estás descodificando y tratando de interpretar aquello que el otro construyó. Aquí en estas paredes hay una construcción de la familia, de mi familia. Otro diría, no, pues yo la quiero minimalista, y se acabó. Y es también su propia construcción. Entonces lees una película, lees una música. Por eso la música tiene diferentes percepciones, igual que la danza, igual que todo esto. Yo creo que esa inquietud por disfrutar la vida en estos aspectos y en muchos otros, en los viajes, a mí me ha interesado mucho viajar, conocer, trascender mis propias fronteras cotidianas en la lectura en este sentido amplio y en el sentido también de los viajes. Hay veces que para ir al centro agarro una ruta diferente, esta es la de siempre y me funciona, pero hoy quiero irme por esta otra, ¿por qué no? Y hay veces que dejo el carro lejos del centro para irme caminando y recordar esta calle que la visité hace 3 meses, ahora qué cambios tiene. Y me da una lectura diferente de la ciudad que hoy habito. Sí, no sé si pacífico, pero tenía el ritmo de la provincia.
Y es que durante mucho tiempo, recordemos que no era Pachuca, era todo el país, decían, como decían, después del Distrito Federal todo es provincia o algo así, lo decían un poco despectivamente, es decir, se centralizaba en el Distrito Federal los éxitos, las tiendas, las familias bien, las riquezas, bla, 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 bla. Hoy, por fortuna, ya no existe, pero todavía yo calificaría que Pachuca, para bien y para mal en muchos aspectos, está a 100 kilómetros y a 100 años de la Ciudad de México. Eh, es cierto, tenemos cierta percepción de alguna tranquilidad relativa, de una vida provinciana, que no quiere decir necesariamente, y eso es algo que yo siempre he combatido, una vida atrasada. Simplemente es una realidad diferente, pero aquí tenemos, y ahora es algo que yo asombrosamente reconozco. Antes, aquí mismo en Pachuca, si tú querías un médico especialista, tenías que ir al Distrito Federal. Si querías un traje de calidad, entre comillas, tenías que ir a buscarlo al Distrito Federal. Si querías comer un pastel fino, tenías que ir a buscarlo al Distrito Federal. Hoy Pachuca nos ofrece esas y muchas opciones más. Un libro no lo encontrabas aquí. Y hoy tenemos una buena cantidad de librerías, una buena cantidad de cines con diversidad de calidad de películas. Y además hay otra cuestión interesante. Hace poco dimos con una panadería en la colonia Morelos. Omito el nombre, pero ya muchos la conocerán. Eh, y fui a buscar porque me invitaron en una reunión un pan y me encantó. Entonces fui a buscar este pan y me sorprendí que está en una esquina desconocida casi de la colonia Morelos, pero al pasar te encuentras una tienda de ropa, una buena tienda de ropa, y de pronto te encuentras una casa que te ofrece equipo de cómputo y reparación de equipo. Y la otra, un mercado que ya presenta la fruta y la verdura ordenada, de tal manera que en forma visual te atrapa, como aquella pintura de Olga Costa de la vendedora de frutas. Entonces, y eso lo encuentras en la Morelos, en las Céspedes, en cualquier colonia, y te encuentras, por ejemplo, acá en Santa Julia, que antes se tenía la mala vida fama de Barrio Bravo. Te encuentras, por ejemplo, un restaurante en una casita que te ofrece pues comida de autor de un egresado de gastronomía de nuestra universidad. Entonces, Pachuca en ese sentido rompió sus propios límites, ya el centro no acapara y agota las posibilidades. Ahora te encuentras en muchos lugares tiendas diversas con calidades, costos y gustos diferentes, que van desde los antojitos hasta los restaurantes muy exclusivos, pero exclusivos por la calidad de la comida, no por lo caro. Eso es otro asunto. Entonces, ¿qué es la Pachuca de hoy? Pues es una Pachuca que nos permitió revalorarla a partir de este encierro de la pandemia. Efectivamente, estoy de acuerdo, sí, porque la propiedad se concentra en pocas manos y el trabajo se extiende a muchos obreros. Y además, bueno, aquí entre las razones históricas que yo encuentro, la minería en la región de Pachuca y los minerales cercanos, Mineral del Monte, bueno, los reales, entonces, palabra que ya se quitó al independizarse México de España, pero eran los reales de Real del Monte, Real del Chico, lo que ahora es Mineral de la Reforma y Pachuca eran los cuatro grandes cercanos, comarcanos, centros de la minería. Y efectivamente estaba en manos de muy pocas personas, entre ellos el que tiene la gran suerte y la persistencia es este señor Romero de Terreros, que muchos lo tienen casi en un pedestal de santo. No, 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 el señor venía a hacer negocio y lo hizo. A él no le interesaba realmente volver o devolver a la población parte de esa riqueza. A él le interesó. Él era un comerciante inteligente
demasiado inteligente que viene de España a Querétaro con un tío que lo llama para trabajar en sus negocios, con una gran visión se enriquece y luego se asocia con Bustillo aquí en Pachuca, en minas inundadas, pero tiene la visión para desaguar esas minas y encontrar la betaviscaína que le dio muchos kilos de plata. De oro no tanto, aunque sí le dio, pero no es tan fuerte la ley de oro en esta región, pero de plata que en aquel tiempo estaba valuadísima, entonces le permite hacer una gran fortuna que, entre otras cosas, algo que a él aspiraba era tener un título nobiliario y compra el título de Conde Romero de Terreros. Perdón, Conde de Regla, perdón, Conde de Regla. Y se hace de propiedades en toda la zona comarcanda y controla la producción y el mercado de la plata. Pero tienes razón en esa observación. Frente a otros centros como Guanajuato, donde encontramos una ciudad que todavía nos da testimonio de su riqueza a partir de la imagen arquitectónica, Zacatecas, acá en el estado de Guerrero, Tasco, en fin, aquí en Pachuca no tuvimos, no tenemos, no se conservaron esas pruebas de la monumentalidad arquitectónica colonial. Nos quedan muy pocos testimonios. Para empezar, no tuvimos muchas iglesias. Fuera de la Asunción, San Francisco y lo que fue la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, que hoy es el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, en el edificio central de la universidad, pues más testimonios grandiosos, arquitectónicos, religiosos no los hay. Real del Monte tampoco tiene grandes testimonios. Si pensamos en la Valenciana de Guanajuato o en Santa Prisca de Tasco o la Catedral de Zacatecas, con toda esa riqueza prolija en adornos barrocos, pues realmente Pachuca no lo tuvo. En cambio, sí, mucha de la fortuna del conde de Regla se va a España. Y mucha de su fortuna apoya el mantenimiento del imperio español. Él se preocupó más por otras cuestiones, tan no fue generoso con sus trabajadores que les quiso quitar el partido, ese beneficio donde el trabajador, después de estar en la mina adentro sacando 10, 12 horas, todavía tenía un permiso para trabajar horas extras y sacar un poco más de mineral, y ese extra le daban la mitad de la ganancia y la otra mitad para el dueño. O sea, todavía después de las horas, esto para tener un poco más de recursos que llevar a su casa. Y él se lo quiere quitar y es cuando viene aquella gran rebelión en el siglo XVIII que algunos reconocen como la primera huelga en Latinoamérica y que casi le cuesta la vida a él, le costó la vida a uno de sus jefes y él tuvo que huir. En cambio, sí se preocupa por establecer el Monte de Piedad, que hoy es Nacional Monte de Piedad, que dicen, ay, es que con eso favorecía las clases. No, pensemos lo que era el Monte de Piedad y en la mentalidad de este señor, que era de un pragmatismo económico irremediable, ¿no? Entonces, la minería en Pachuca fue generosa, después de manos de él, pasa con los ingleses, luego con los americanos, luego la nacionaliza el gobierno mexicano ya en el siglo XX, y todavía yo recuerdo cuando nos cambiamos de Izmiquilpan acá, cuando la familia se vino acá, porque a mi papá lo invitan a trabajar en la universidad, bueno, todavía el Instituto Científico y Literario Autónomo, todavía no era universidad. Se viene aquí a dar clase y entonces todavía nos tocaban en aquellos desfiles del 20 de noviembre, que eran famosísimos porque se volcaba la ciudad de Pachuca a las calles a ver el desfile, a ver los contingentes, las bandas de guerra, las escoltas y las tablas gimnásticas, además de los carros alegóricos. Era un espectáculo, eran 3 horas, poco más o menos en promedio, de desfiles majestuosos. Y esto duró hasta los años, calculo yo, todavía fines de los 70, principios de los 80. Pero algo que nos tocaba ver
eran las cotorras, aquellos camiones verdes de carga pesada donde se trasladaban los minerales sacados de las minas y que pasaban por las calles de Pachuca, no sé si a Los Jales, si a Maestranza, y ese diseño se trabajó aquí en los talleres de Maestranza, según he leído por ahí algunos testimonios. Te lo diría de esta manera, yo con la vida estoy muy agradecido y con mi vida estoy muy inconforme, porque me faltan muchas cosas por hacer. Tengo muy gratos recuerdos, pero tengo todavía muchos proyectos y quiero seguirlos trabajando. A veces desde cosas tan sencillas como un poco como ajusto un nuevo elemento en esta casa bastante barroca en el gusto y otras como cómo sistematizo algo que quiero hacer, como cultivarme mucho más con cosas que he descubierto, verdaderas joyas en YouTube. YouTube para mí es una biblioteca riquísima que me nutre con frecuencia. Lo más sublime y lo más nauseabundo lo encuentra uno en YouTube. Me he encontrado filósofos notables, me he encontrado escritores notables y seguir leyendo. Eso no sé si esto pudiera hacerlo, pero yo así resumiría mi vida en proceso.